Hola, depende de la hora que mires el video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quiero agradecerles por siempre oír estas historias. Y mandar un saludo a todos los que comentan, dan like y están suscritos. Esto me motiva a subir más contenido al canal. Habiendo dicho mis palabras, iniciamos. Descargo de responsabilidad. Los personajes presentados no me pertenecen, créditos a sus creadores. Para hacer crecer más al canal, denle clic a me gusta, y suscríbete para no perderte las notificaciones. Capítulo 2 al 3. Punto de vista de Charlie y Morningstar. Hoy estoy de un humor fantástico. A pesar de la publicidad poco atractiva de Alastor, estaba radiante de felicidad. Corrí por la calle, tarareando algo alegre, agitando los brazos y provocando sentimientos encontrados en los transeúntes. Pero no me importó. Hoy era mi día. Papá llamó por la mañana, una rareza en sí misma. Y una rareza aún mayor. El motivo de la llamada. El líder del ejército angelical había programado una reunión. Una reunión con la que llevaba años soñando. Papá tenía un asunto importante, bueno, claro, como siempre, así que me pidió que lo sustituyera. Acepté, por supuesto, casi saltando del techo. Mi madre siempre intentaba disuadirme. Decía que no se puede negociar con los ángeles, que estaba perdiendo el tiempo. Pero sé que es posible. Solo hay que abordar el asunto correctamente. Y ahora tenía una oportunidad. Una oportunidad real de demostrarles a todos que el infierno no es un infierno. Que los pecadores sí pueden ser redimidos. Sinceramente, me sentí a punto de irme de la alegría. Después de animar a Baggie, me dirigí a la reunión. Solo me detuve en la embajada del cielo. El edificio blanco como la nieve con detalles dorados se alzaba sobre mí, exudando una gracia pura, casi agresiva. Incluso la mera vista me tapó los oídos. Este lugar estaba protegido por una magia poderosa, y nadie entraba sin permiso. Dicen que si alguien intenta abrirse paso por la fuerza, golems dorados, invulnerables a los pecadores comunes, emergerán de las puertas. Tragué saliva y di un paso adelante. La puerta se abrió con facilidad, lo cual me sorprendió gratamente. Bueno, al menos no me echaron de inmediato. Dentro, todo era lo esperado. Una paleta de colores blanco y dorado, techos altos, vidrieras, mullidos sofás a lo largo de las paredes. Algo entre un museo y una iglesia. Solo faltaba el olor a incienso. «Hola». Grité con incertidumbre, pero el eco del pasillo me ahogó. Ningún movimiento. Nadie. Escalofriante. «¿Oye? Hola». «Qué miedo». Añadí más fuerte, caminando hacia el centro del pasillo. Sobre una mesa junto a la pared había una campana dorada. No lo pensé mucho y la pulsé. En ese instante, un pergamino con una letra fina y la inscripción Embajada Celestial y una pluma se materializó ante mí. ¿Tengo que firmarlo? Bueno, ¿por qué no? Garabateé mi nombre sin pensarlo 2 veces, y el pergamino desapareció al instante. Una puerta que daba a una habitación oscura se abrió silenciosamente a mi lado. Por supuesto, entré. ¿Hay alguien aquí?, pregunté, mirando a mi alrededor en la oscuridad. La respuesta fue un clic. La luz se encendió, inundando la habitación con una suave luz blanca. «Saludos. Eres Charlie, ¿verdad? Hija de ese bastardo de Lucifer», dijo una voz agradable, aunque con un matiz desagradable. Me di la vuelta. La habitación estaba pintada de azul con detalles dorados y blancos. En el centro había una mesa ovalada, y detrás, un alto trono dorado, sobre el que estaba sentado un hombre. Guapo, impecable, con ojos dorados, cabello castaño claro y una pequeña barba. Una túnica blanca con mangas doradas, una estilizada letra A en el pecho. Parecía tranquilo, incluso relajado, pero algo en él me hacía gritar: «¡Corre!». No corrí. En cambio, tropecé estrepitosamente en una superficie plana, pero inmediatamente me levanté de un salto. «¡Ay, por Dios!», exhalé, sacudiéndome el polvo. «Hola. Sí, soy Charlie. Mi papá quería que me reuniera contigo». «Sí, lo sé», sonrió el ángel. Su sonrisa fue tal que quise dar un paso atrás. O 2. «Está bien, bueno, un placer conocerte», extendí mi mano. «Yo también fingiré que es un placer conocerte». Su voz se deslizó sobre mí como un viento frío. Al fin y al cabo, me estrechó la mano. Hielo. Podía sentir el frío físicamente. «Bueno, si ese es el caso», retiré la mano rápidamente, «entonces, vayamos al grano».
Estoy trabajando en un proyecto que podría resolver nuestro problema principal. Es algo revolucionario. Seguro que te gustará. El ángel batió perezosamente sus alas doradas, maldita sea. Se mimetizaron con el trono, y solo entonces las vi. Está bien, el imbécil de tu padre dijo que tenías alguna idea. Su voz era dulce, como miel envenenada. El ángel sonrió, rió brevemente y extendiendo perezosamente sus alas doradas, preguntó. Por cierto, ¿qué problema principal tenemos tú y yo? ¿Que tu padre aún no ha muerto? ¿Que estás deseando tomar el trono? ¿O hablas de otra cosa? Su voz era ligera, casi juguetona, pero destilaba un desprecio manifiesto. Me miró con esa misma sonrisa condescendiente que te hacía querer gritar o hundirte en el suelo. Apreté los puños, reprimí mis emociones y me obligué a hablar. No, me refiero al problema de la superpoblación en el infierno. Adam asintió, como si finalmente recordara algo no particularmente importante, y comentó perezosamente. Ah, entonces no hay problema. Ya nos encargamos de ello. Eliminamos a aproximadamente el 16% de su población. Hacemos un gran trabajo. No, no es gran cosa. Esta es mi gente, ¿sabes? Sentí que la ira me hervía en el pecho, pero la contuve por ahora. Bueno, sí, qué lástima ser tú, jajajajaja. Apreté los dientes y sentí que mis ojos se enrojecían de ira. Ya había conocido a quienes veían el infierno como un basurero, pero este ángel hablaba como si no se refiriera a seres vivos, sino a basura que podía quemarse y tirarse. Pero estas son almas, continué, intentando mantener la calma. Almas humanas, como las que tenéis en el cielo. El hombre sonrió. No son lo mismo. Mis hijos obtuvieron el libre albedrío gracias al imbécil de tu padre, y eso jodió a medio mundo, dejando entrar el mal en nuestro reino. Quienes eligieron hacer el mal, que se jodan. Perdieron su oportunidad. Tú eres Adán. El primer hombre en la tierra. Eso explica muchas cosas, hasta cierto punto, realmente explicaba muchas cosas. Muchos en el infierno conocían a Adán, aunque hoy supo por primera vez que era el líder de las legiones angelicales. Pero eso explicaba su odio fanático por su padre, su venenoso desprecio por cualquiera que no pasara a la selección del cielo. Pero, te equivocas. Los pecadores cometen errores, sí, pero ¿quién no? No se trata de errores, chica, la interrumpió Adam, con la voz cada vez más fría, como afilada como una cuchilla. Quienes dejaron entrar el mal en sus almas, quienes eligieron el camino de la malicia y la violencia, no merecen perdón. Hizo una pausa, estudió su expresión y luego agregó, como si fuera una ocurrencia tardía. Hace unos 80 años, maté personalmente a ese cabrón de Hitler por segunda vez. ¿Sabes? Tu infierno le convenía. Ya se había apoderado de un par de docenas de distritos. Según tu lógica de jodidamente inteligente, deberíamos haberle dado una oportunidad, ¿no? Charlie sintió que se le cortaba la respiración. No quise decir que todos deberían ser perdonados, Solo que tu jodidamente brillante idea es en realidad un montón de porquería que llevará al cielo a pedófilos, violadores, maníacos y demás escoria. ¿Y has pensado en cómo se sentirán sus víctimas viviendo al lado? Me mordí el labio. Por cierto, ¿alguna vez has oído hablar de pecadores que salen del infierno y entran al cielo? ¿Alguno de ellos ha conseguido reformarse? Ni hablar. ¿De qué estamos hablando? Me quedé allí, conteniendo las lágrimas. Una cosa era oír que mi idea era imperfecta. Yo mismo lo sabía. Otra muy distinta era que cada palabra te hundiera más en el abismo de la desesperación, destrozando tu fe. Adán se levantó de su trono. Sentí que se me doblaban las piernas. Se acercó, con calma, casi con pereza, pero emanaba tanta presión que ni siquiera tuve tiempo de asustarme. Levantó la mano y de repente, mientras yo cerraba los ojos con fuerza, una cálida palma descansaba sobre mi cabeza, alborotando mi cabello. Escucha, niña, la voz del ángel se suavizó de repente. Es bueno que creas de verdad que los pecadores pueden expiar sus culpas. Parpadeé lentamente, tratando de comprender qué estaba pasando. Perdón por ser tan duro, continuó Adam, retirando la mano. Quizás el odio por tu padre y el desprecio por tu madre aún me queman. Regresó al trono, hizo un gesto con la mano y apareció otra silla a su lado. Elegante, dorada y con tapizado azul. Un segundo después, apareció un vaso de agua sobre la mesa. Siéntate y tómate algo, sonrió levemente, con culpa, pero con cansancio. Y luego intenta explicarme tu idea de nuevo.
¿De acuerdo? Charlie tragó saliva, se secó las lágrimas que habían brotado traicioneramente y con piernas temblorosas, caminó hacia la silla. Se sentó. Colocó sobre la mesa la carpeta con los bocetos que tanto significaban para ella. Miró de reojo a Adam. Tomé un par de sorbos. Y con dificultad, se recompuso. De acuerdo, dije, reuniendo todas mis fuerzas. Intentémoslo de nuevo. Punto de vista Adam, sí, parece que el recuerdo de Adam me está afectando mucho. Y mucho más de lo que esperaba. Al principio, todo iba bien. Me comportaba como Adam. Después de todo, nadie dijo que no hubiera cámaras ni nada parecido en esta sala. Y los serafines seguramente estaban observando. No podían ignorar un evento tan importante, ¿verdad? Pero en algún momento, empecé a sentir algo extraño. Las emociones de eso. Adam. Resentimiento. Ira. Incluso odio. ¿Alguna niña estúpida se atreve a discutir conmigo? ¿Y suelta esas tonterías de niño sobre redimir a los pecadores? Y sobre todo considerando de quién es hija. Los pensamientos se arremolinaban en mi cabeza, creciendo como la maleza. Definitivamente no eran míos. De hecho, me sentía bastante normal con Charlie. Claro, era un poco tonta, pero no había ni una pizca de malicia en ella. Creía sinceramente que podía cambiar el infierno, hacerlo mejor, más amable. Ingenuamente infantil, pero ¿quién era yo para juzgar? Sin embargo, tan pronto como la miré, la ira comenzó a hervir en mi pecho. El Adán anterior no había perdonado ni a Lilith ni a Lucifer. Y en el momento en que su recuerdo se topó con su hija, algo dentro de mí se quebró. Como si alguien hubiera apretado un gatillo. Mi colapso era inevitable. Si no me hubiera calmado a tiempo, Lucifer ya estaría aquí volando para golpearme la cara por lo que estaba a punto de hacer. Tragué saliva, desterrando el pensamiento. Volvamos al tema. Tenía un poco de tiempo antes de encontrarme con Charlie. Al parecer, Lucifer la había llamado solo un par de minutos antes de la hora acordada. ¡Qué imbécil vago e irresponsable! Pasé ese tiempo productivamente. Intenté predecir nuestra conversación y me interesé un poco por el destino de algunas figuras históricas. Después, decidí descubrir mi poder. Resultó que literalmente controlo la luz. No como un fenómeno físico, sino como algo más. Un concepto. Mi luz contenía todas sus facetas, todos los significados que esa palabra podía tener. La esencia pura del fenómeno, existiendo más allá del tiempo y el espacio. Era una sensación extraña. Imposible de describir con palabras. También sentí la luz a mi alrededor. Estaba seguro de que podía moverme a cualquier lugar iluminado. Pero no podía salir de la embajada. Toda la luz exterior parecía errónea. Irreal. Como si alguien hubiera intentado crear una copia exacta, pero hubiera terminado con una imitación china. Y además, podría absorber esta luz correcta. Simplemente tomarla y reclamarla para mí. Después de experimentar con él, absorbí toda la luz de la habitación. En ese momento, lo comprendí. Eso es exactamente lo que hizo Adam, el canon, en el primer episodio. No solo apagó las lámparas, sino que eliminó el concepto mismo de luz. Una habilidad útil. Al fin y al cabo, quienes dependen de la vista, y esa es la mayoría, quedarían ciegos en semejante oscuridad. Y la visión nocturna o la termografía no servirían de nada. No solo estaba extinguiendo la luz. Estaba privando al mundo de su esencia misma. En ese momento, la puerta se abrió y Charlie entró al pasillo. Una chica guapa y joven, con ojos brillantes y una especie de ingenua determinación en el rostro. Parecía bastante alta, pero mi sentido de la medida tras transferirme al cuerpo de Adam era, por decirlo suavemente, pésimo. Ni siquiera sabía mi altura actual. Lo único que estaba claro era que absolutamente todos en este mundo eran más bajos que yo. Restablecí la luz y comenzamos nuestras negociaciones. Intenté actuar como Adam, el de esa maldita caricatura. Mantuve una postura erguida, hablé con frialdad y condescendencia. Pero con cada palabra que decía, algo dentro de mí hervía, y pronto la ira se desbordó. Recuperé el sentido justo cuando ya había dado un golpe, a punto de abofetear a la niña que lloraba. Charlie se encogió de miedo, como un gatito acorralado. Maldito Adam. Definitivamente no habría parado. Y eso fue precisamente lo que me hizo despertar. Mi conciencia empezó a gritarme. ¿Estás completamente loco? ¿Cómo puedes gritarles a chicas tan amables y guapas?
Eres un imbécil. Arregla esto ya. Bueno, tuve que arreglarlo. Puse mi mano sobre su cabeza y le acaricié el pelo, exhalando con fuerza. Luego me disculpé. Charlie parpadeó con incredulidad, pero pareció relajarse un poco. Me recosté en mi trono, miré a mi alrededor y me di cuenta de que no había sillas allí, ni las había habido nunca, y que las piernas de Charlie temblaban hacía apenas un minuto. Inconscientemente, a un nivel intuitivo, realicé magia. La luz parpadeó, se concentró en un solo punto, se tejió en una masa densa y brillante, y un instante después, apareció una silla junto a mi trono. Hecho de oro. Apenas pude reprimir mi sorpresa. ¿Qué demonios acabo de hacer? ¿Puedo crear absolutamente cualquier cosa? ¿Y solo con oro? Decidido a probarlo, me tensé, me concentré, y un vaso de agua apareció ante mí. Un vaso perfectamente normal con agua perfectamente normal. Aunque era normal, no sabía si sería seguro para Charlie, ya que esencialmente lo creé a partir de la luz. Pero ella, sin sospechar nada, tomó el vaso y bebió un sorbo. No hay problemas. Bueno, gracias a Dios por eso. Ya me había pasado con esta chica. Y su idea funcionó en esa serie, Serpentious, uno de los pocos que intentó expiar sus pecados en su hotel después de morir, finalmente terminó en el cielo. Por primera vez en toda la historia de la humanidad. Lo pensé, pero no por mucho tiempo. Entonces, Charlie, empecemos desde lejos, ¿te importa? Pregunté con calma, mirándola a los ojos. Ella asintió. Insegura, pero aún así asintió. ¿Sabías que en toda la historia del infierno no ha habido un solo caso en el que un pecador se haya reformado verdaderamente y haya ido al cielo? Ella se tensó pero permaneció en silencio. ¿Y tus padres? Ladeé la cabeza ligeramente. También intentaron que el infierno fuera menos vil, ¿no? Hasta donde yo sabía, Lucifer quería hacer lo mismo que Charlie. Intentó cambiar el infierno, para que los pecadores expiaran sus pecados. Pero fracasó. ¿Por qué? Ni hablar. Eso era información de la caricatura. Mencionó algo así. Sí, señor Adam, nunca he oído hablar de que a un solo pecador se le haya permitido entrar al cielo, eso es precisamente lo que quiero arreglar. Charlie apretó los dedos nerviosamente, pero su voz se volvió más firme con cada palabra. No quiero que continúen los exterminios. Haré lo que sea para ayudar a mi gente. Ingenua. Bueno, ella es solo una niña, después de todo. Aunque. ¿Cuántos años tendrá? Me preguntó. Tal vez ya tenga unos 100 años. Sonreí con suficiencia. Solo Adán está bien. O, si lo prefieres, tío. O incluso hermano. Charlie me miró fijamente y sus ojos se abrieron hasta la mitad. ¿Qué? Bueno, tu padre es uno de los que me crearon. Y tu madre, podría decirse que es mi hermana. Fuimos creados al mismo tiempo, con las mismas condiciones, sonreí con picardía y le guiñé un ojo a la atónita demonio. Según esa lógica, Eva también es hija de Adán, ya que fue creada de su costilla, ¿o no funciona así? Ella parpadeó. Una vez. 2 veces. Parecía que estaba tratando de procesar lo que había dicho. Pero no le di tiempo. Pero volvamos al tema. Aún no he escuchado tu propuesta. Nadie prohibió reformarse en tu hotel. Y cazarte está prohibido. Así que no entiendo qué quieres de mí. Bueno, Charlie dudó, luego me miró. Me gustaría que después de la expiación en mi hotel, enviaras a los pecadores al cielo, me reí entre dientes. Parece que entiendes mucho menos de lo que pensaba. Ahora tenía que inventar una historia para los ingenuos oídos de la princesa del infierno. Había planeado este discurso de antemano, combinando cuidadosamente el conocimiento del canon, las teorías de los fans, la Wikipedia del cielo y la lógica. En primer lugar, sí, puedo dejar entrar a los pecadores al cielo. Pero no lo haré. La boca de Charlie se abrió de golpe, dispuesta de gritar algo indignada, pero yo simplemente levanté la mano, sin dejar que me interrumpiera. En segundo lugar, la expiación es posible. Si un pecador cambia de verdad, tras morir en el infierno, renacerá en el cielo. Igual que en la tierra. Los ojos de Charlie se abrieron de par en par. Parecía como si le acabaran de dar un golpe en la cabeza. En tercer lugar, no sabes nada de la oscuridad y la luz. Del bien y el mal. Me incliné hacia adelante. Probablemente pienses que son solo metáforas bonitas. No.
La oscuridad es el concepto de la malicia, el pecado, el odio y todas esas tonterías. Y la luz es la esencia del amor, la alegría y todas esas tonterías. Bueno, ya lo entiendes. Charlie se quedó en silencio. Lo entiendo. Respondió finalmente en voz baja. Sonreí con suficiencia. Ahora, sobre mi actitud hacia los pecadores. Charlie, para que lo entiendas. La miré y luego me recliné en mi trono. Soy su padre. Su progenitor. Gracias a él, existen. Y me veo obligado a ver cómo mis hijos se masacran entre sí, libran guerras, cometen genocidios y toda clase de estupideces. Y luego acaban en el infierno, donde se supone que deben sufrir, pero no lo hacen. Sonreí con suficiencia. En cambio, obtienen poder, inmortalidad, eterna juventud. ¿Entiendes? En lugar de castigo, una recompensa. Y en 11.000 años, ninguno de ellos ha pensado que algo anda mal aquí. Ni uno solo. Hice una pausa. ¿Ahora entiendes cómo se ve tu brillante idea ante mis ojos? Charlie respiró profundamente. Sí. Te entiendo, Adam. Pero creo que tienen una oportunidad. Ella levantó la cabeza y sus ojos brillaron. Veo luz en ellos. Veo que tienen alma. Sonreí con suficiencia. Y entonces ella empezó a cantar. Mierda. Pensé que era solo una convención de dibujos animados. Pero no. Ella realmente empezó a cantar. Y suena bastante bien, la verdad. Quizás debería unirme. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Translator Light Novels. Si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. El canto no duró mucho, solo un par de minutos. Y sí, no pude resistirme. Charlie tiene una voz mágica, si hasta a mí me conmovió. En algún momento, después de calmarme y acomodarme nuevamente en mi silla, sentí una vibración que provenía del casco que estaba sobre la mesa a mi lado. ¿Otra llamada? Al cogerlo y ponérmelo, vi que Lute me llamaba de nuevo. ¿Me extrañaba o algo así? Después de la canción, me sentí relajado, como si un peso se hubiera quitado de encima y se hubiera ido a algún lado. Aunque, claro, no se había ido a ninguna parte, la hermosa canción de la princesa del infierno me ayudó a descansar mentalmente. Tendré que preguntar si esto es normal. Es extraño que una simple canción tenga tal efecto. Al aceptar la llamada, miré a Charlie, que me observaba con interés. No oiría mi conversación con Lute, ¿verdad? En teoría, no debería, pero una sensación de inquietud empezaba a insinuarme que sí. ¿El recuerdo de Adam otra vez? ¿Y qué? ¿Debería irme de mi oficina? ¿No puedo echar a la chica así como así? Tras pensarlo un segundo, cogí la máscara y me la puse por detrás de la cabeza. Me sentí un poco incómodo por los cuernos que habían emergido, pero, en teoría, mi conversación con Lute quedaría entre nosotros. A menos que yo quisiera lo contrario. Adam, la encontré. El cuerpo está en el sector 15A, escuché la voz cansada e irritada de Lute. En ese mismo instante, apareció una foto bajo la notificación de llamada. El cuerpo decapitado de un exorcista. Pero la cabeza no estaba cerca. Parece que los demonios ya saben que mis chicas sí pueden ser asesinadas. Maldita sea. Entendido, Lute. Envía a alguien a recuperar el cuerpo. Parece que el aplazamiento del exterminio se está llevando a cabo. Mi voz sonó clara, con notas de autoridad y rabia disimulada. Maldita sea la influencia de Adam. Ayuda, claro, pero, joder, no quiero perder mi personalidad por ello. Sí, señor, respondió Lute secamente y colgó. Me quité la máscara y la escondí en las mangas de mi bata. Un dispositivo muy práctico, la verdad. En mi mundo anterior, tenía gafas de realidad aumentada, pero si las comparas, bueno, son como un arco y un rifle de francotirador. ¿Pasó algo? Preguntó Charlie preocupado, viendo cómo la máscara desaparecía y luego mirándome a los ojos de nuevo. Preciosos ojos, por cierto. Y muy inusuales. Rojos. Sí, me informaron de algo. Entiendes que el encuentro con tu padre no fue solo por diversión, ¿verdad? Quería informarte, dije, y tomé una fotografía en papel del ángel decapitado, entregándosela a Charlie. Adam podría crear algunos hologramas, pero yo no puedo hacer eso en absoluto, así que tengo que improvisar. Esto es, Charlie se quedó mirando la fotografía, sin darse cuenta inmediatamente de lo que le estaba mostrando exactamente. Es un exorcista muerto, expliqué con pereza, viendo cómo sus ojos se agrandaban al comprenderlo.
¿Ahora entiendes por qué no me entusiasmaban tus cuentos de hadas sobre la redención? ¿Los exorcistas pueden ser asesinados?, preguntó lentamente, todavía aturdida. En realidad, no te enseñé la foto por eso, levanté una ceja, mirándola fijamente a los ojos. Hice una pausa. Se puso nerviosa y apartó la mirada. Ajá, funcionó. Verás, mientras los pecadores se hacen más fuertes cada año, crean más mierda y ya están invadiendo lo sagrado a mis chicas. Simplemente no puedo quedarme de brazos cruzados esperando a que aparezca alguno exigiendo derechos sobre algo. Lo entiendo, señor Adam, murmuró Charlie con tristeza. ¿Solo Adam? La corregí. Como ya dije, no tocaremos tu hotel. Te daré la oportunidad de demostrar que no es solo el capricho de una princesa infernal, sino algo que realmente funciona. Pero, como comprenderás, no puedo ignorar lo sucedido. Por lo tanto, he tomado una decisión. Los exterminios se reprograman. Dentro de 6 meses, volveremos al infierno y buscaremos al que se atrevió a matar a un exorcista. Charlie, que hacía un minuto rebosaba de alegría, ahora estaba sentada con una cara tan desolada que por un instante quise animarla, quizá incluso abrazarla. Tendré que atribuirlo a su carisma inhumano, y no a que de repente me haya convertido en una especie de idiota sensible. Te entiendo, Adam, asintió Charlie, intentando parecer serio. Intentaré cumplir tus expectativas. Asentí en silencio. Bueno, al menos se da cuenta de la gravedad de la situación, y gracias por eso. ¿Y cómo puedo contactarte?, preguntó con cierta incertidumbre, jugueteando con el borde de su chaqueta. Maldita sea, cierto. Prácticamente hemos tenido negociaciones diplomáticas aquí, y ni siquiera le dejé una forma de contactarme. ¡Qué genio soy! Un segundo, pensé. ¿Cómo le doy mi número? ¿Y se puede contactar con el cielo usando teléfonos infernales? ¿Y cómo demonios averiguo el número de mi máscara? Me puse la máscara y empecé a rebuscar en la configuración. Claramente no había tarjetas SIM. Lo comprendí al instante. Pero después de unos 10 segundos de tiempo real, que me parecieron 5 minutos, considerando mi increíble velocidad de reacción, finalmente encontré algo parecido a un número. Bueno, esperemos que sea eso. Toma esto, le entregué a Charlie un trozo de papel con números, creados literalmente de la nada, tratando de que pareciera que todo iba estrictamente según lo planeado. Ella tomó el papel con cuidado y lo miró con incredulidad. ¿De verdad es este tu número?, preguntó con escepticismo. Bueno, si no estás satisfecho, puedes intentar llamar a alguien más, dije con una risita. Pero, en general, es mejor llamarme a mí. Preguntas, peticiones, sugerencias, todo está aquí. Aunque yo mismo no estoy seguro de si puedes llegar al cielo con tus cacharros. ¿Lo comprobamos? Pasaron unos 30 segundos. Y he aquí que la llamada se realizó. ¿Qué clase de magia es esta? ¿De verdad la conexión llega hasta el cielo? Definitivamente no me lo esperaba. Gracias. Respondió Charlie alegremente, guardando con cuidado el papel en su bolsillo. Suspiré profundamente. Espero que no empiece a llamarme por cualquier nimiedad, aunque, conociendo su carácter, algo me dice que este número pronto será el más concurrido del cielo. Punto de vista laud. El estado de ánimo de Lute en los últimos años dejaba mucho que desear. Parecía que el destino había decidido poner a prueba su resiliencia, imponiéndole una prueba tras otra. Primero la traición de Baggie, luego la muerte de Arfi, y ahora el extraño comportamiento de Adam, todo se acumuló, formando un nudo de emociones desagradables en su alma que no era fácil de reprimir. Lute amaba el orden. Una jerarquía clara. Leyes inquebrantables como mandamientos inamovibles. Los pecadores eran el mal que debía ser exterminado. Los ángeles, el bien que debía ser protegido. Todo era claro, lógico, sin matices innecesarios. Pero Baggie, quien una vez fue su amiga y compañera de armas, había destrozado este sistema ordenado con un solo acto: dejar ir a un pecador. Este golpe a su visión del mundo dejó una profunda huella en el alma de Lute, pero logró sobrellevarlo, convencida de que era solo un caso aislado, un trágico error. Pero entonces llegó una nueva tragedia: la muerte de Arfi. Y esto era algo desconocido. Nunca antes los exorcistas habían muerto a manos de pecadores. Sí, podían perecer en batalla, pero no así, no con tanta facilidad. Era algo antinatural. Darse cuenta de esto desató en Lute una furia que la quemaba por dentro. Pero lo que era peor, esta ira no encontraba salida.
Normalmente, podía desahogarla durante la siguiente purga, destrozando a los pecadores, dando rienda suelta a sus emociones, pero la última purga había sido hacía solo una semana. Incluso si Adam decidía acelerar la siguiente operación, aún tendría que esperar 6 meses. 6 meses enteros hasta que pudiera volver a hundir su espada en los enemigos del cielo. Y ahora, se había añadido otra preocupación. Adam. Hoy se había comportado. No como siempre. Ni siquiera en los detalles. Todo en él parecía ligeramente borroso, alterado. Su forma de hablar, sus reacciones, sus gestos. En cierto momento, Lute incluso empezó a poner a prueba los límites de lo permisible, con la esperanza de comprender qué había cambiado. Pero, por desgracia, no hubo tiempo suficiente para eso. La pregunta seguía abierta. ¿Qué le había pasado? Dudando, activó a los guardianes celestiales. Drones humanoides autónomos hechos de luz pura, discretamente presentes en puntos estratégicos del cielo y sus embajadas, incluso en el infierno. Nunca antes se había permitido dudar de Adam, pero hoy se vio obligada a hacerlo. Tenía que descubrir qué estaba sucediendo antes de que fuera demasiado tarde. Cuando la escena se desplegó ante sus ojos, casi dejó caer las manos de la sorpresa. Adam estaba sentado frente a la hija de Lucifer, hablándole como si fueran viejos amigos. Además, su rostro dejaba claro que lo estaba disfrutando. Una leve sonrisa se dibujaba en las comisuras de sus labios, y no había rastro de asco ni odio en sus ojos. Esto fue un completo desastre. Sí, Adam a veces se comportaba de forma extraña. Podía cambiar pequeños detalles de su comportamiento, ajustarse, adaptarse, pero esto... Nunca antes se había permitido algo así. Lute sabía que nadie podía imitarlo. Todos los exorcistas que habían recibido entrenamiento percibían a Adam instintivamente. Incluso los entrenó específicamente para esto, creando cientos de copias suyas y haciendo que se distinguieran del original. Y eso era lo más aterrador. Sus instintos le gritaban que el verdadero Adam estaba ante ella. Que no era un impostor, ni un impostor, sino él mismo. Pero si eso era cierto, entonces ¿qué demonios estaba haciendo teniendo una agradable charla con el engendro de Lucifer? Ella miró esta imagen y una sola pregunta surgió en su mente. ¿En qué carajo se está convirtiendo este mundo? Punto de vista Adam. Tras despedirme de Charlie y reflexionar sobre nuestra conversación, me recosté en el trono, sintiendo un poco de cansancio. El día no había sido precisamente difícil, pero, digamos, lleno de acontecimientos. Charlie. Me gustaba Charlie. Es dulce, amable, ingenua hasta la exageración, pero ahí reside su encanto especial. Cree de verdad en los pecadores, en su capacidad de cambio, y hasta donde sabe, intenta influir en su destino. Creo que ya he dicho algo parecido, ¿verdad? Bueno, la repetición es la madre del aprendizaje. O, en mi caso, una forma de convencerme de lo correctas que son mis decisiones. En resumen, estoy satisfecho con la conversación. Si no cuentas ese estúpido arrebato provocado por el maldito Adam, entonces completé el programa mínimo. Le proyecté a la princesa la imagen de un luchador hastiado del mundo contra el mal, le prometí no cometer genocidio contra sus invitados e incluso expresé un interés moderado en su teoría de la redención. No es ideal, pero servirá. Habría sido mejor si me hubiera confesado de rodillas su amor y lealtad eterna, tras lo cual firmó un contrato para vender su alma. Pero eso, como comprenderás, suena, por decirlo suavemente, irreal. Y para ser sincero, incluso me habría dado un poco de pena en ese caso. Sí, lo dije. Sí, me da un poco de miedo. Sin embargo, como estaba solo, podía experimentar con mis poderes. Como dije, podía controlar la luz del edificio de la embajada, así como la que había en mi interior. Pero no sentía la luz del exterior. O mejor dicho, la sentía, pero no como luz real, sino como algo de naturaleza desconocida que por un ridículo error cósmico, parece luz. Mis teorías. Es luz alterada por el mal, que Lucifer quizá intentó restaurar a su estado anterior. O quizá no sea luz en absoluto, sino una patética imitación, creada solo para ambientar. Quizás incluso sea oscuridad, disfrazada para el carnaval local. ¿Qué demonios? Joder, me falta conocimiento sobre la magia local y sus equivalentes. Mis pensamientos son literalmente reflejos del estilo de luz equivocada, su interacción y mi lugar en todo este caos. En resumen, un embrollo. Pero una cosa sí sé con certeza. Como puedo liberar luz más allá de mi cuerpo, significa que puedo empezar desde allí.
Decidido, abrí una ventana y liberé una pequeña ola de luz verdadera, dirigiéndola hacia el cielo del infierno. Un rayo de resplandor dorado brotó de mis manos. Parecía que acababa de dominar la habilidad del disparo láser como el cañón Adam. Y el primer disparo impactó en una aeronave, que comenzó a descender rápidamente. Ups. Bueno, al menos ahora está definitivamente demostrado que no soy un soldado de asalto. Primer disparo y un impacto directo. Cierto, no era el que apuntaba, sí. Pero no nos distraigamos. Me concentré, intentando dirigir la luz a un punto específico y luego mantenerla allí con pura fuerza de voluntad. Al principio, la luz parecía escabullirse, como agua entre los dedos, pero poco a poco, con cada segundo, comencé a sentir su densidad, como si controlara algo material. Y entonces, como si obedeciera mi orden, se congeló en el punto deseado. Bueno, excelente, puedo arreglar la luz. ¿Y si ahora? Mentalmente me lancé hacia adelante, y al instante siguiente, estaba en la zona llena de esta misma luz. ¡Guau! Teletransportación, qué pasada. Y además, instantánea. Consideremos que he dominado otro truco en mi arsenal, además de los rayos láser. Me pregunto, si puedo teletransportarme distancias cortas como esta, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Puedo moverme a cualquier espacio iluminado? ¿Y si la luz allí no es real? Por ejemplo, artificial. Preguntas, preguntas. Pero lo más importante no son los teletransportes ni los láseres. Necesito aprender a crear ilusiones y por supuesto, dominar ese misterioso truco de transferir mi proyección a otro mundo. Por ahora, ni siquiera imagino cómo implementarlo. Quizás comprender el proceso vendrá solo cuando comprenda mejor la naturaleza de mis poderes. O quizás debería buscar tutoriales en internet, como cómo convertirse en misterio para dummies. Bien, no hay necesidad de detenerse aquí. Se han hecho cosas, se han hecho un par de descubrimientos, y ni siquiera se ha producido un genocidio accidental. Todo un éxito. Cumplí con mi deber por hoy, y ahora es hora de dar por finalizado el día. Abro un portal al cielo y entro. Al entrar al portal, me encontré con Lute, quien cerró de golpe su portátil y se giró hacia mí con una sonrisa forzada. Sospechoso. Claramente esconde algo, y estoy casi seguro de que está relacionado conmigo. Señor, ¿cómo le fue? Lute intentó cambiar de tema. Entrecerré los ojos, pensando si debía reprenderla ahora mismo o dejarlo para más tarde. Pero es mejor jugar con el contraste. Oh, todo está genial, en 6 meses vengaremos a Arfi. Por cierto, tendremos que añadir un par de pecadores y un lugar a la lista de excepciones, veamos la reacción. ¿Y quién debería añadirse a la lista blanca? Me pilló. Sin duda me estaba observando, claro como el agua. ¿Acaso la muy tonta cree que no me daría cuenta? ¿Cuántos años tendrá? Me preguntó. ¿100? ¿1000? Desde luego, no 21, como yo en mi vida pasada, pero la descubrí con tanta facilidad. Si es tan perspicaz, ¿por qué se le da tan mal ocultar lo obvio? ¿O quizás solo cree que no le voy a dar importancia? Es hasta un poco gracioso. Pero, por otro lado, su preocupación es comprensible. Hoy no me comporté como yo misma. Quizás solo le preocupa que haya cambiado y le cuesta aceptarlo. La verdad, no lo sé. ¿Podrías vigilar quién está en su hotel y anotar información sobre ellos? Lancé el sedal, observando su reacción. Sí, señor, puedo dirigir algunos drones de vigilancia para eso. ¿Lo hago? El pez mordió el anzuelo, joder, eso suena un poco ambiguo. Claro, Lute, eres un encanto, ¿qué haría sin ti? Suavicé un poco el tono, decidiendo observar su reacción con más atención. Dudó un momento, como si no esperara esas palabras. Algo entre alegría y vergüenza brilló en sus ojos, y luego, se sonrojó. Interesante. Muy interesante. Sí, claro, gracias. Desvió la mirada, fingiendo que no había pasado nada. Así que al menos, Adam le atraía. Hay que aprovecharlo y pensarlo. Probablemente no se sonrojaría así si tuvieran una aventura o al menos se besaran. Parece más bien un enamoramiento sincero, aunque un poco ingenuo. Gracioso y un poco conmovedor. Aunque quizá no debería dejarme llevar demasiado por estos pensamientos. Al menos mientras sepa tan poco de este mundo y del pasado de mi cuerpo. Ni lo menciones. Entonces, Lute, no tenemos asuntos urgentes, ¿verdad? Le pregunté con indiferencia a mi teniente, estirándome como si acabara de despertar. Que yo sepa, nada urgente este mes. ¿Por qué?
Bueno, estaba pensando en irme a casa, quiero componer algo, ¿sabes? Dije con naturalidad, aunque en realidad, este momento era mucho más importante de lo que parecía. En el canon, Adam era músico. No un simple aficionado que rasgueaba la guitarra, sino, al parecer, bastante famoso. Tenía una banda, conciertos. Esto era, por decirlo suavemente, un problema. Porque, déjenme recordarles. No sé tocar la guitarra, no me sé sus canciones y en general. Si de repente resulta que tenemos un concierto planeado, estoy acabado. Claro, uno esperaría que mis dedos recordaran qué hacer por sí solos, pero no contaría con eso. Oh, está bien, buena suerte, señora, sintió Lute, pero había cierta incertidumbre en su voz. Últimamente ha estado tensa. Desde que regresé del infierno, parece diferente. Más cautelosa, quizás. O, por el contrario, más interesada en mí. ¿Qué hice para provocarle semejante reacción? La observé con más atención. Se mantenía como siempre, pero se notaba. Algo se agitaba en su interior. Sí, tú también, Lute, asentí, fingiendo no darme cuenta. ¿Lidiar con esto ahora? No quiero. Necesito darle tiempo, dejar que ella misma decida qué hacer. Si me entrometo sin preparación, es más probable que me delate que resuelva el problema. Me dirigí a la salida, ya deseando poder volar. Esa sensación fue simplemente increíble la última vez, y estaba listo para repetirla una y otra vez. Tendré que ponerme la máscara, buscar si hay Spotify aquí en el cielo y lo más importante, ¿puedo escuchar música del mundo humano? Si es así, dormiré como una lombriz.